¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Novoa, soy poeta, docente y editor. Me he especializado en los últimos 15 años en la literatura fantástica y de ciencia ficción en Latinoamérica, y por lo tanto hoy día quería conversar sobre esos temas al calor, digamos, de lo que estamos viviendo, ¿cierto? La pandemia, la cuarentena, este aislamiento y, por supuesto, digamos, las connotaciones tanto sociales y culturales que nos va a traer a nuestras vidas. Un poco la idea mía hoy es conversar con ustedes a propósito de la literatura latinoamericana. Sabemos que existe mucha literatura mundial, el género de ciencia ficción principalmente es norteamericano y luego europeo, así también la ciencia ficción cinematográfica. Mucha gente todavía desconoce que la ciencia ficción latinoamericana es una parte importante de la literatura de nuestra región, y por lo tanto hoy día quería hablarles de eso también. Entonces partimos con el hecho de que esta catástrofe que hoy enfrentamos era inevitable y ya la habían anunciado los escritores de ciencia ficción. Pues la ciencia ficción, lo primero que nos enseña, tanto como lectores y luego como autores, es a mantener los ojos abiertos, es a mantener la atención, ¿cierto?, siempre despierta, y a ser capaces, ¿cierto?, de mirar más allá del mundo conocido, el que habitamos todos los días en la cotidianeidad, sino que también a presentarnos un mundo más caótico, impensable, improbable, y las más de las veces, ¿cierto?, a veces invivible. Y por lo tanto, entonces, esa amenaza que está siempre presente en la literatura de la ciencia ficción como el detonante de las historias, nos permite a nosotros poder decir que podemos explorar los límites, podemos mirar más allá, ¿cierto?, de la sospecha de que este mundo en el que vivimos a lo mejor es un universo paralelo, y el mundo en el cual debiéramos vivir, ¿cierto?, y que debería ser mejor para todos nosotros, todavía está por venir. Como sabemos, ¿cierto?, en el cine de ciencia ficción nos ha llenado de ataques extraterrestres, de pandemias o desastres, ¿cierto?, que acaban con la civilización como se conoce, pero siempre se nos olvida que la gente ve esto como ficción y pierde la noción de que muchos de esos trabajos de creación artística son en realidad llamados de alerta, son llamados de atención, para que nosotros seamos capaces de poder prepararnos y las más de las veces estar también en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, esas a veces dilemas que nos presenta la ciencia ficción son en realidad hoy día el pan de todos los días, como sucede, ¿cierto?, por ejemplo, entre organizaciones mundiales de la salud y los gobiernos locales, que estamos viviendo de manera tan penosa en nuestra, ¿cierto?, región latinoamericana. Lo que pasa es que la ciencia ficción mundial nos ha acostumbrado a pensar más bien en distopías, o sea, escenarios improbables y muchas veces catastróficos que nos acercan al apocalipsis, pero en el fondo siempre, y dentro de ellos, como en toda buena obra política, subyace la posibilidad del cambio. Ninguno de ellos es definitivo, ninguno de ellos es para siempre, sino que todos ellos nos permiten que, si somos capaces de cambiar, aunque sea en lo personal, va a haber una mejora y vamos a, ¿cierto?, romper esa especie de cadena de acontecimientos que al principio podían parecer irrompibles. Por lo tanto, antes del COVID, recordemos que la humanidad ya ha sufrido muchas pandemias, eh, quizás no tan globales, quizás no tan mediáticas como las que hemos vivido, pero, por ejemplo, la más devastadora de todas es la peste negra en el siglo XIV, y también, ¿cierto?, la gripe española, luego, al comienzo del siglo XX, el cólera que se extendió por toda Latinoamérica, y incluso más recientemente la influenza, que en sus varias variantes y derivaciones, que también se inició en Asia, ahora hace poco, cercano al año 2000. Con esos antecedentes, la literatura de ciencia ficción ha construido enfoques, que algunos de ellos han sido muy interesantes, porque son disímiles entre sí, no todos concluyen en lo mismo, ni todos conducen a la misma respuesta,
pero son muy interesantes de visitar. Por ejemplo, históricamente, quizás el más destacado sea La Máscara de la Muerte Roja, en 1842, de Edgar Allan Poe, un maestro, ¿cierto?, del terror y de la literatura fantástica, que nos muestra una danza macabra en que la muerte es la compañera inevitable de nuestros días. O, luego más reciente, La amenaza de Andrómeda, de 1969, de Michael Crichton, que es un tecno-thriller sobre los límites morales de la ciencia, cuando, ¿cierto?, los científicos ponen como campo de experimentación o laboratorio a toda una comunidad, sin importar los riesgos y las consecuencias que ello conlleve. Luego tenemos un libro que para mi gusto es uno de los mejores que se ha escrito sobre la temática, aun cuando no es muy conocido, el libro del Día del Juicio Final, del año 1992, de la escritora inglesa Connie Willis, que narra lo que ocurre en una expedición a la Edad Media por unos estudiantes del futuro que viajan en una máquina del tiempo y que con, cierto, para mala suerte para ellos, llegan justo en el periodo de la peste negra. Por lo tanto, es una novela muy interesante porque va mostrando lo que pasa en el presente, modificado por los cambios del pasado, y lo que pasa en esa especie de pasado virtual que están viviendo, ¿cierto?, estos estudiantes de visita, pero que los afecta directamente, incluso de manera vital, que los puede incluso hacer morir. Es una novela interesantísima y además con una pluma excelente, muy recomendable. Y luego tenemos, por ejemplo, una novela también de un autor muy famoso en la ciencia ficción contemporánea, Tiempos de Arroz y Sal, del 2002, de Kim Stanley Robinson, donde nos muestra que esta peste del pasado hubiera generado un futuro alternativo y estamos viviendo entonces este futuro en el cual todo se modificó a partir, digamos, ¿cierto?, de la pérdida de los relatos mayores, la pérdida de las grandes naciones, la pérdida de incluso las religiones, y la gente vive en pequeñas comunidades en un futuro distante, y lo cual genera, digamos, ¿cierto?, una mirada que podría ser quizás una respuesta a lo que comenzamos a vivir con esta pandemia hoy día. Y quería dejar para el último una novela que es una novela muy interesante porque es muy divertida, muy ácida, es una novela, una sátira, sobre un vendedor de Biblias que recorre Estados Unidos mientras este gran país se va destruyendo lentamente, cayendo en una especie de fiebre de rutina, que es ¿cierto?, una contaminación que obliga a las personas a realizar una y otra vez las mismas tareas, algunas muy cotidianas, como peinarse o ducharse o incluso ir a trabajar, etcétera, y por lo tanto la gente no puede salir de esos bucles temporales personales y eso comienza a debilitar la civilización como la conocemos. Esta novela se llama Severance y es del 2018, de la escritora de origen chino pero radicada en Estados Unidos, Lin Ma. Es una novela muy recomendable porque además es una especie de postal muy actualizada de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Pero también nosotros en Latinoamérica tenemos mucho que aportar a esta temática, porque nos hemos puesto a pensar en que la ciencia ficción es algo que sucede en el futuro, pero en Latinoamérica pareciera ser que pasado, presente y futuro están siempre conectados. Tenemos, por ejemplo, novelas que hablan de situaciones actuales, novedosas, existenciales, pero que hoy día más bien parecen pasadas de moda, más bien parecen no importantes al calor de lo que estamos viviendo los acontecimientos actuales. Además que una serie de relaciones, una serie de comportamientos van a variar y se van a modificar para siempre a partir, digamos, de, ¿cierto?, si es que logramos sobrevivir de manera lo más racional y ojalá lo más globalmente posible a esta contaminación. Por lo tanto, en ese ámbito existen muchas formas de ingresar a esto y la literatura latinoamericana lo hace desde una perspectiva política, que es un enfoque muy interesante, pues le da una apertura a temas, a ideas y a conceptos que de otra manera no se tocarían dentro de la conversación cotidiana de nuestras comunidades. Por ejemplo, pensemos, Chile acaba de vivir un estallido social que casi no tiene precedentes durante más de 3 meses, ¿cierto? Jóvenes y pobladores
y personas de todas las clases sociales y de todas las condiciones económicas salieron a la calle a protestar por un síntoma. Ya no protestaban contra un gobierno de turno específicamente, sino protestaban contra un sistema como es el capitalismo, que nos ha afectado por más de 100 años, ¿cierto?, la vida de todas las personas de Latinoamérica. Y por lo tanto, esta literatura de ciencia ficción también tenía que dar cuenta de esa desazón, de ese sentimiento de malestar que estaba sucediendo y transportarlo a la literatura. Hay una estudiosa norteamericana que se llama Rachel Heywood, que es una muy reconocida estudiosa, quizás una de las primeras en tratar el tema de la literatura de ciencia ficción latinoamericana al mismo nivel que la literatura del primer mundo, y ella nos dice que esta ciencia ficción tiene una tendencia a la hibridez, o sea, dentro de ella pueden caber otros géneros, como el fantástico, el horror, el realismo mágico, y por lo tanto entonces es un género que se presta muy bien para poder hablar de lo que está sucediendo hoy día, algo que todavía tenemos recién en contacto con nosotros y está sucediendo de una manera muy cotidiana y que a veces no alcanzamos a, ¿cierto?, aquilatar, y por lo mismo no tenemos las herramientas para prepararnos y defendernos. Y por lo tanto entonces es una ciencia ficción que nos puede dar muchas luces. Yo quería comentarles algunos aspectos de esa nueva literatura de ciencia ficción latinoamericana, al calor, ¿cierto?, de esta temática que pareciera ser justamente tomada del género de ciencia ficción, de catástrofe o distópico. Y es que esta ciencia ficción latinoamericana es en realidad un supergénero híbrido que nos permite ver la realidad como si tuviéramos un telescopio y un microscopio a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que cada autor desarrolla en su obra la capacidad de reflejar la realidad, pero ahondarla, aumentarla y distorsionarla para poder ver ciertos aspectos que de otra manera serían imposibles. O sea, el alcance y la profundidad que el género le permite a la, ¿cierto?, visión de la realidad hoy día es realmente inmejorable. Por eso piensen que para nosotros un problema como el capitalismo en una etapa terminal, como lo plantean muchos teóricos sociales, y el desastre medioambiental en cuenta regresiva son nuestra cotidianidad, y por lo tanto la literatura de ciencia ficción ya no necesita ir al futuro para hablar de estas temáticas y alertarnos sobre estas amenazas, porque ellas están sucediendo en tiempo real. Veamos algunas novelas, ¿cierto?, que pueden servirnos como guía y que nos permiten, ¿cierto?, hoy día revisar esto. Se trata de novelas, no he escogido todas, solo algunas para dar una pincelada, que nos pueden guiar, digamos, en que cómo se acaba el mundo, pero no el gran mundo, como lo verían, ¿cierto?, las potencias, o lo verían, digamos, ¿cierto?, los autores de la parte dominante, sino que este mundo cotidiano, este mundo a veces, incluso que a veces es más un infierno que un mundo deseado, pero es el único que conocemos en esta parte, ¿cierto?, del planeta. Tenemos entonces Distancia de Rescate, del año 2014, de la argentina Samantha Schweblin. Esta es una historia que cruza el terror y la fantasía en el marco de la ecología. Es muy interesante porque aparecen los temores sobrenaturales, ¿cierto?, unidos al concepto del fin de la humanidad, y se genera entonces este concepto que se usa en la novela y que se explica, que se llama distancia de rescate, y que nos permite a nosotros tener una especie de redención dentro de esta gran desolación en la que estamos sumidos los seres humanos hoy. Luego tenemos Los que duermen en el polvo, del año 2017, del argentino Horacio Convertini, que es una novela sobre un ataque zombie, pero lo interesante es que la novela se salta todos los aspectos más cinematográficos o, digamos, más comunes, ¿cierto?, más pop de esta temática, que ya es famosa dentro del cine de terror y dentro de los libros distópicos, y se concentra en la lucha diaria de las personas que tienen que ir a trabajar todos los días, y para ello se convierte, digamos, en una rutina, en una especie, digamos, de labor, casi como si fuera un trabajo al que no quisieron
aceptar, pero que les tocó, digamos, porque ese es, ¿cierto?, el momento y el mundo en el que están. Y entonces seguimos una serie de personajes que salen a luchar con estos bichos, como ellos llaman, ¿cierto?, a los infectados, y nos preocupamos más bien de su supervivencia, que más que estos de heroicidad o aspectos, digamos, ¿cierto?, de soluciones globales. Es una novela bastante desoladora, es una novela seca, incluso en su decisión, ¿cierto?, de tratar estas temáticas muchas veces violentas. Y luego tenemos una novela que, para mi gusto, resume esto que estamos hablando, digamos, de este supergénero híbrido que es la ciencia ficción latinoamericana, porque es una novela que se llama Los días de la peste, del año 2017, del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, y es una novela que transcurre en una prisión, que me parecerá ser que es, por decirlo así, la gran metáfora de la vida latinoamericana, de casi toda la gente pobre y en condiciones, ¿cierto?, miserables que habita nuestro continente. Y en esta prisión, con un ambiente asfixiante, opresivo, sucio y violento, se declara una pandemia. Y entonces todos, el microcosmos que son los guardias, los presos y sus familiares, comienzan a verse afectados por igual, y cambian las condiciones sociales, cambian las relaciones de poder, y nos enfrentamos entonces a un nuevo orden al interior, ¿cierto?, de este pequeño infierno que es esta cárcel. Es un libro muy, muy interesante, porque no tiene respuestas fáciles, y es un libro que está muy bien escrito, y que permitiría, digamos, entender cómo la ciencia ficción latinoamericana está entendiendo con adultez, con madurez, estas temáticas que estamos hoy día viviendo todos. Y para aquellos que les interesan novedades, para aquellos que les interesa estar al día sobre estas temáticas, les recomiendo dos antologías que están para descarga gratuita como libros electrónicos, que han salido en Chile y en Perú. Antología COVID-19, Ciencia Ficción Chile, un libro a cargo de Leonardo Espinosa, ¿cierto?, y editado por Siete Ediciones este año 2020. Es una antología que reúne a una veintena de autores que se preguntan sobre cómo se originó esta pandemia, cómo se desarrolló y cuáles son sus consecuencias a partir de situaciones reales, cotidianas, que pueden ser reconocidas por todos los lectores de la región. Es un libro muy entretenido, fue hecho durante una semana al calor de la cuarentena, y los autores que estaban cada uno en sus casas enviaron e intercambiaron los textos, y surgió este libro colectivo como una forma de apalear el aislamiento, pero también como una forma de mandar una señal de esperanza a los lectores. Y luego, el día que regresamos, reportes futuros después de la pandemia, de la editorial Pandemonium de Perú, también de este año 2020, que son libros que están para descarga, van a tener los links que van a aparecer ahí, ¿cierto?, abajo, digamos, del video, y que nos trae un igual número de relatos cortos, son cerca de 20 relatos que exploran las visiones futuras de el desenlace de esta crisis. Algunas son optimistas, otras son pesimistas, algunas son francamente desoladoras, pero también hay algunas muy cómicas, y por lo tanto nos permiten a nosotros entretenernos y tener la capacidad, ¿cierto?, de mirar este espejo que hoy día nos parece alarmante, angustiante, desasosegante, pero que nos permiten también a su vez estar más conscientes de lo que nos está sucediendo. Finalmente, como una especie de pequeño resumen de lo que hemos hablado, quería decir que todas estas novelas que les he citado, y espero que alguna de ellas los acompañe en esta cuarentena, pueden ser una lectura recomendable porque expresan un conflicto no resuelto. Y este conflicto, que es hoy día saber, ¿cierto?, qué nos deparará el mañana, es un conflicto que nosotros hemos vivido en esta parte del mundo, en Latinoamérica, desde hace 200 años, porque nosotros, los paradigmas, ¿cierto?, productivos y sociales, siempre han chocado con los paradigmas científicos y tecnológicos. No tenemos una unidad, no tenemos una especie de camino común o una senda para ambos, sino que siempre han estado enfrentados, ya sea por la ambición, ya sea por la ignorancia, o a veces incluso, ¿cierto?, por mezclas de azar o infortunio que han liderado, ¿cierto?, nuestras vidas como comunidades. Por lo tanto, los invitamos a conocer estos libros sobre plagas, sobre epidemias, sobre catástrofes, porque son un tema atractivo para la ciencia ficción, porque son escenarios
que nos permiten a nosotros poner en tensión lo mejor y lo peor de nosotros mismos, porque podemos obtener respuestas, porque podemos obtener consuelo, y lo más importante de todo, porque es un territorio en que la ciencia ficción latinoamericana se adelantó y nos demostró que el futuro no necesariamente, ¿cierto?, va a ser un ecosistema ponderado y regulado, sino que muchas veces puede ser un verdadero campo de batalla caótico, y por lo tanto la medida de remediarlo, la medida de modificarlo, la medida de enmendarlo está en nuestras manos. Y estos escritores de ciencia ficción latinoamericana ya le han puesto, ¿cierto?, una primera cara a esta respuesta. Y esperamos que para ustedes también sea en estas fechas, en estos tiempos y en estas circunstancias una voz, ¿cierto?, de aliento, a veces en medio de la oscuridad de tanta sobreinformación y por supuesto del peligro del contagio. Que estén muy bien y que tengan una feliz, ¿cierto?, y próspera vida.